Vengo cortando rabo y oreja, ya tu cariño no vale vieja, y si te vas, si me dejas, di la razón. Arroz. Ay, ay, ay. Don Luis, viene usted muy inspirado hoy por ser lunes. Fíjese usted, mi querido Javier Trejo, que me estoy remontando a la época de oro, a los años 40. Qué bonito, qué bonito. Sí, porque esta evocación viene desde ahí arriba. Hace rato alguien estornudó y decían Jesús. Jesús, salud. Ajá. Siempre quiere uno comunicarse con Jesús. Con Jesús, exactamente. ¿Sí? Hoy nos vamos a comunicar con Don Jesús. Eso me va a dar mucho gusto porque pues siempre hablar de Don Jesús, la fiesta brava se viste de gala, caramba. Ya lo creo, así que vamos a ir dando un panorama de los años 40, los toreros importantes, la época más bonita, me imagino, después de hacer un análisis donde estaba Silverio Pérez. Y antes de que continúe, ay, mire, está sonriendo. Y su sonrisa es de hoy. ¿Qué tal? Muy buenas tardes, Javier, muy buenas tardes. Luis, muchas gracias por su invitación. Es Bernarda Muñoz, exacto, güey. ¿Sí? Nosotros ya sabíamos que era ella. Pero luego Javier no me la presenta. Pues oye, pues es que entraste muy inspirador, así como siempre, con mucha alegría, mucho ritmo, sabor. Pues yo dije, ¿y ahora qué pasó? Pero pues ya se va ubicando. Ya nos vamos ubicando, ya nos estamos metidos en los años 40. Hasta, ya dije Silverio Pérez. ¿Le gusta a Lorenzo Garza? Claro, todo eso. ¿Le gusta Silverio Pérez? Desde luego. Digo, sí. perdón, el soldado. Caramba. Don Luis Procuna. Don Andrés Blando. Imagínese que cada uno de estos toreros que estamos mencionando tiene una característica muy propia, ¿sí? Pero eso es en la parte taurina. Sin embargo, en los años 40 surge un lenguaje muy propio y especial. Ya nos irán diciendo, manito, ¿no? Mi luz. Así es que nos estamos evocando con Don Jesús Muñoz, ¿sí? Recientemente, pues vamos a pensar en el 101, más que en su desaparición, en el 101 de su nacimiento, para que su hija diga, yo también soy del año 40, así es que puede usted entrar. Claro que sí, ¿no? Pues la verdad, fíjate que él nació en 1916 allá en Salamanca, Guanajuato, es el menor de más o menos 9 hermanos. Como tú sabes, también mi tío, el Negro Muñoz, fue matador de toros, Don catedrático, José. Bueno, también le gustaban mucho las letras. Y a mi padre, pues de ahí le nació la gran afición a esto de la fiesta de los toros, que nunca lo abandonó hasta su muerte. No más, es decir, dedicarle toda su vida. Así es, toda su vida. Practicarle. Así es. Ajá, y construirle un lenguaje muy propio. Así es. ¿Sí? Así es. Estamos abarcando con un torero. Así es. ¿Sí? Con un declamador. Así con un poeta. Con un bailarín. Con un bohemio. Y sobre todo con un bohemio. Imagínese usted. Así es. Nada más y nada menos. Que la gente de aquella época tenía un romanticismo muy especial, ¿no lo crees, Luis? Ay, qué bonita palabra esa de romanticismo. Es como decir, recordar las dulces horas y mire las fotografías del ayer. Ay, joven. Así es, fíjate. Miren esta fotografía que nos puso el gran Iván. Resulta que aquí está mi papá, el Ciego Muñoz, ya como periodista, al lado de Carlos y Manolo Arruza, los hijos del inolvidable ciclón Carlos Arruza. No más. Nada más y nada menos, así es. En esas reuniones que en aquella época, te estoy hablando de los años 70, más o menos, principios de los 80, las reuniones, las conferencias se hacían en grandes, todo el ámbito taurino se dejaba venir en esa época, y mi papá
no había alguna persona que le decía, hermano, declámame por favor la poesía de Si yo fuera torero, de Carlos Arruza, no sé, de Fermín Rivera, y siempre mi papá estaba muy dispuesto a declamar eso que le apasionaba a mi papá. ¿Dejó alguna grabación? Fíjate que tengo algunas grabaciones ahí que me obsequió uno de nuestros compañeros, Edgar Mendoza, y donde yo pude también recolectar unas grabaciones que él me decía, hija, grábame, mira esto, es muy importante que lo hagas, y sí las tengo ahí, en su momento, cuando tú me digas, con todo gusto las podemos transmitir. Gracias. Y sí, esto pues me parece muy interesante porque pues usted platica de todas las reuniones, conferencias taurinas que se hacían en un ambiente pues en grande, ¿no? ¿Y desde cuándo empezaba usted a acompañarlo? Porque pues ya también usted está muy metida en lo que es la fiesta de los toros. Así es, mira, bueno, yo ya crecí, yo creo que de sangre ya lo traigo el gusto. Primero por mi tío el negro y luego por mi papá. Desde niña siempre me gustó ir a los toros. Mi papá me llevó desde chiquita a los toros, ya que a la edad 5 o 6 años, me acuerdo que tengo una fotografía donde aparezco ahí en las piernas de mi padre, viendo la corrida de Joselito Huerta, aquella cornada que le infirió un toro en el toreo, ¿verdad? Pablito de Reyes Huerta. Pablito de Reyes Huerta, exactamente. Entonces ahí yo estaba chiquita ya con ese gusto, ese entusiasmo. Y posteriormente mi papá me decía que si quería ser torera, y yo le dije no, yo no quiero ser torera, me encanta, pero sí me gustaría aprender. Y fue así como en las noches que para él era la parte más importante del día, porque estaba más despierto, porque su vida fue un poco diferente, como todo bohemio, ¿verdad? Vida nocturna. Vida nocturna. Y llegaba, me enseñaba de cómo agarrar el capote, cómo agarrar la muleta, me tuvo como 2 o 3 meses en la pared hasta que no dejaba de codillar, me acuerdo muy bien, me decía, Bernardo, esto se hace así y asado, pero yo no lo hacía con el fin porque querer hacerlo profesionalmente nunca, lo he llegado a hacer como aficionada, nada más, pero sí mi gusto fue porque yo desde niña también ya quería escribir, ya quería ser periodista, lo tenía muy claro desde niña. Pues sería ese gusto por escribir y todo eso, por lo que veía con don Jesús. Así es, fíjate que pues mi vida fue entre torerillos, entre empresarios, entre todo el ámbito taurino que mi papá lo iba a visitar, entre periodistas, ganaderos, todo mundo, los enanitos toreros, bueno, todo el mundo lo visitaba y siempre yo estuve envuelta en el ambiente, ¿verdad? Sin querer, siempre escuchando el idioma coloquial de la fiesta de los toros, que tú sabes que es un poquito difícil, que no todo el mundo lo entiende porque no se les facilita, pero pues siempre he escuchado que las 2 orejas, que los avíos, que todo ya desde niña ya lo fui escuchando y fue así como fui aprendiendo y gracias a todas las enseñanzas y todos los consejos que tuve de mi señor padre para hacerme periodista, estudié en la Carlos Septién García, donde hice carrera de periodismo, nos decían la generación del temblor, por cierto. 85. Así es, muy nombrada, y bueno, pues ahí tuve muchos compañeros, muchos que han tenido una importancia en el medio. Ahí estudió Juan Antonio de Labra, estudió compañeros míos, Gustavo Mares, Adiel Bolio, y otras compañeras que no están dentro, María Patricia Castañeda, que es de espectáculos, Ana María Lomelí también fue compañera mía, y bueno, sí tuve la oportunidad de ser amiga de estas personas, así es. O sea que pudiera decir de que desde niña pues estaba dentro de la fiesta brava, dentro del ambiente taurino, y pues no hubo juegos con muñecas, ni con los jueguitos de té, ni nada por el estilo.
Bueno, sí me daba mis ratos libres porque sí tuve una niñez muy bonita, fíjate, siempre yo jugaba con mis amiguitas, con mis amiguitos, como toda niña normal, que el juego de té, que las muñecas, que la máquina registradora, no sé por qué, pero me encantaba eso de la máquina registradora, cobrar paso. Mi luz. Así es. Pero muy padre, sí, fue muy grandioso. Mira, ahí está otra de las fotos. Exactamente, esa es la foto. Así es. Teléfono. Como te digo, ya desde ¿Qué edad tendrías ahí? Yo creo que entre 4 y 5 añitos ya tenía yo. Fíjate, ya empezaba yo queriéndole ayudar a mi papá, porque desde muy niña empecé a ayudarle a recibir todos los mensajes y me decían, a ver niña, léeme otra vez ese parte médico. O léeme esta nota, y se los leía, se quedaban sorprendidos de cómo tomaba yo la información. Sí, ya te digo que ya esto desde niña, hice mis pininos en el periódico Estadio, estuve con clarinazos de clarinero, algunas veces yo daba los resultados que mi papá lo hacía ahí con don Rafael Morales, que hace poco acaba de fallecer. Después ya en Rincón Taurino, durante muchos años que estuve ahí con Guillermo Leal, y en Guadalajara también estuve en otros programas de radio, en fin, en Radio Chapultepec con José Ramón Garmabella, Internos, Divisas y Coletas, que estuve con él, tuve la dicha, también aparte de Radio 620 en Estéreo Joven, en la XCB con Arturo Combe, en el programa Aporta Gallola. Así es, o sea, ya tenemos en esto un recorrido un buen. Pues ya una buena trayectoria, ¿no, don Luis? Ya como de cuántos años estamos hablando. Pues yo creo ya más de 20 años, ya yo creo que ya 20 y tantos años en esto, sí, así es. Pues remontándonos a esa época de oro de los años 40, había programas radiofónicos, había también un grupo de periodistas. Sin embargo, la primera agencia informativa en México es creada por Jesús Ciego Muñoz. Ahora sí que fue un visionario, un precursor de lo que son ahora las agencias taurinas. Hoy en día existen varias, pero la primera, la que fundó, fue mi señor padre, que se le ocurrió y tuvo mucho éxito durante más de 40 años, fíjate, y ahora pues me he encargado de seguir en esto, porque la verdad la estafeta que tengo a cargo pues no es nada fácil, ¿no? Pero era muy bonito lo que hacía mi padre, porque todos le hablaban por teléfono, todos querían difundir su información de lo que habían hecho, de las tiendas, en fin, todo lo que conlleva esto de la fiesta de los toros. Fíjate que fue tan importante don Jesús Muñoz, el Cieguito, que así se le conocía en el medio, que cuando a mí me tocó en el Sol de México recibir la información, debía yo estar al 10 para las 7 de la noche. Me lo dijo claramente, 10 minutos y no doy más. Pero si no estás listo a esa hora, manito, te quedas sin nada. ¿Sí? De tal modo que eso te dice la demanda que había y que todos los periodistas de esa época, estoy hablando de los 70, 80, 90, en que con don Jesús se mantenía la información, como dice Bernarda, en aquel tiempo serían las redes sociales concentradas en una sola agencia informativa, porque para el torero, el ganadero y el empresario les resultaba más fácil hablar una sola vez a don Jesús y él se encargaba de difundir la información, que estar hablando de periódico a periódico y a periódico y estación de radio y estación de radio y las redacciones de televisión. Así es. Entonces, el lenguaje que concentró don Jesús, de veras que ha sido bien romántico, bien bonito, y además, imagínense, era alternante de don Renato Leduc. Así es. Hablaban bien bonito. Fíjate, don Luis, que ahorita que mencionas esto de las redacciones, yo estuve en la redacción de Ovaciones
y en ese tiempo pues cubría la Fuente Taurina Ricardo Torres, su mamá Rosita Rivera, Cuthberto Pérez, pero cuando me tocaba la guardia en algunas ocasiones me tocó contestarle algunas llamadas a don Jesús, entonces le contestaba la llamada, pero pues ya me tocaba pasarle la llamada a cualquiera de los compañeros, ¿no? Que para que les recibieran toda la información, que en este caso era directamente con Ricardo Torres, que era el más titular de la Fuente Taurina Innovaciones en esa época. Estamos hablando de un precursor del periodismo taurino, un innovador, porque el lenguaje taurino, como lo señala Bernarda, es muy propio. Se alterna entre modismos y gitanismos. Así es. ¿Sí? De ahí que no cualquiera entiende a veces un lenguaje a nivel taurino. Así es. ¿Sí? Y don Jesús fue un precursor. Él nos dejó muchas enseñanzas y si no la captabas, te jalaba las orejas. A mí me lo hizo una vez, ¿eh? Y se lo tengo agradecido por siempre, ¿eh? Claro. A él y en paz descanse Alfonso López, compañero que tuve en Excelsior 4 años, y él era el corrector de mis notas, y nada más me decía: don Luis, tarjeta amarilla, tal palabra se escribe así, y me señalaba con un círculo el error y me dice: ojo para la próxima. Al momento decía yo, me estoy acordando como en la primaria, debo escribir 50 veces esta palabra así. Sí. Y se te va quedando y se te va quedando. Sí. Ahora que dices de Ricardo Torres, en aquel entonces era director de ovaciones, si no mal lo recuerdo, Jorge López Antúnez. Sí. Pues Jorge López Antúnez también escribió un libro muy interesante que se llamó El Sopilote Mojado. Ahí escribió pues digamos un fragmento, un capítulo de la vida de mi papá. Para él le llamaba cuevas a unas casonas donde concentraba a todos los torerillos, a todo el grupo de pintores y todo que se reunían y vivían con él, con una pequeña cuota. ¿Para qué? Para que hubiera comida, para que todos ahí pudieran estar. Y entonces les decía: mira, tú sirves para torero, tú sirves para jockey, tú sirves para esto. Y bueno, y le hacían mucho caso a mi papá, fíjate. Él les decía sinceramente para lo que eran buenos, no los engañaba. Les decía: sí sirves para torero o no lo eres. Aquí a él no le gustaban las mentiras ni nada, te lo decía de frente para tu bien. Sí, desde luego, porque de esta manera no ilusionaba al joven, ¿no? Así es. No le daba falsas ilusiones, porque pues hubiera sido fácil para él ilusionarlos, ¿no? Y a la hora de la hora, pues la decepción de este joven, pues verse que no era tal, ¿no? Pero qué bueno que pues de esta manera, pues él encaminó a muchos que sin lugar a dudas fueron figura en el futuro en sus determinadas cualidades, ¿no? Así es. Y bueno, antes de este libro también yo creo que uno de los libros más importantes que se han escrito de la fiesta de los toros es nada menos que Más cornadas da el hambre, de Luis Espota, donde ahí, si tú observas, es realmente la vida de mi papá, ¿eh? Es uno de los personajes más importantes en la obra y que hoy en día se han hecho muchas ediciones al respecto de él y es muy polémico, porque ahí, como dice Luis Hernández, pues hay una jerga taurina, hay muchos modismos que él le platicó a Luis Espota sentado una vez en una oficina que él tenía, creo que era jefe de gobierno en aquel entonces del Distrito Federal, junto con Ramón Ortega, que también es el personaje principal de Más cornadas da el hambre. Aquí en la novela, él la hace de Luis Ortega, pero en realidad fue Ramón Ortega, que fue un matador de toros que ya falleció en sus últimos momentos. Murió precisamente allá en Tapachula, Chiapas, donde lo recordamos con mucho cariño. Casi todos los que protagonizaron Más cornadas del hambre resulta que fueron personajes de la vida real, y que ya ahorita ya no existe ninguno de ellos.
Así es. Pues es que sí, realmente, don Luis, han de haber sido unas tardes muy agradables, ¿no? Cuando se han de haber sentado don Luis Espota y don Jesús, pues para platicarle todo esto para esta obra literaria. Así es, fíjate que sí. Y bueno, hoy en día, pues yo se la recomiendo mucho a los aficionados nuevos que la lean, como Currito de la Cruz también es otra de las novelas, eso en España, y que bueno, que el torero no puede dejar de tener, es parte de la biblioteca que deben de tener para entender más lo que es la fiesta de los toros, lo que son la tauromaquia en sí. Buena tarea. Buena tarea, y no precisamente me estoy acordando de María Rojo, porque Rojo solamente el capote o la muleta. La muleta. Sí. Bueno, sí me acuerdo de María. También, ¿por qué no? Nada más me acuerdo, ni la visualizo. Esta es parte de las reminiscencias. Así es. Hasta ahorita me acordé que estamos en La Faena. Así se llama el programa. Así se llama el programa, por cierto, ¿verdad? Sí. Creo me que acordé sí, apenas. Esta es La Faena va por usted. El nombre completo es La Faena va por usted. Es el nombre del programa. Lo interesante es que antes de que nuestro productor, ahí lo tiene usted, Iván Reyes, sí, nos dejas un cartel. Ajá. Fíjense nomás qué cartel, López Antúnez, Luis Espota, y el que les habla a los dos es don Jesús Muñoz, el papá de Bernarda. Así es. Ahora sí me acepta que estamos en La Faena. Ahora sí te acepto que estamos en La Faena. Porque cuando decimos que estamos en La Faena es que va por usted. Va por usted. Start spreading the news. I'm leaving today. I want to be a part of it. New York, New York. These vagabond shoes are longing to stray right through the very heart of it. New York, New York. I want to wake up in a city that doesn't sleep. Vive la fiesta brava en La Faena. ¿Les gustó el cartel? Bastante interesante. López Antúnez es el creador de Cabezas en Ovaciones. Con una sola palabra se vendía el Ovaciones de la Tarde. En aquel tiempo era nada más el voceador. Andaba entre los coches, entre los vehículos y decía ovaciones, ovaciones, o la extra. La extra, que eran las dos. Veía uno, trenazo, avionazo. Con una sola palabra te decía todo. Sí. Y recuerdo que un papa estuvo a punto y estaba más bien a punto de morir, y la novedad de cada día era y ya, y de repente en el Ovaciones dice y ya, y la gente ya estaba enterada de lo que se trataba, ¿no? Luis Espota a los 19 años fue brillantísimo director de la extra del Excelsior, las últimas noticias. Las últimas noticias. A los 19 años de edad. Esto habla de dos superdotados, tanto Antúnez por la creación del lenguaje periodístico
Y de Luis Espota, ni qué decir, no solamente es, aparte de más jornadas, Ha hecho infinidad de novelas. Sí, claro. Y de él, varios de sus títulos se han convertido en películas. Así es. ¿Sí? Y de Don Jesús, ni qué decir. Claro. Ni qué decir, porque en Don Jesús se concentra, ya dijimos, el periodista, pero antes el torero, el periodista, el declamador, el poeta, El bohemio. El empresario, el apoderado. Exacto, para allá íbamos. Para el, sí, Sí. el empresario y el apoderado. Así es. A ver, nada más, ¿qué toreros llegó a apoderar Don Jesús? Bueno, mira, ¿te acuerdas de Finito? ¿Cómo no, Raúl Contreras? Así es, él directamente no lo apoderó, pero sí influyó mucho en la formación de este torero, en Raquel Martínez. En Raquel Martínez, la torera baja californiana. Sí. En aquella época no era tan fácil que las mujeres pasaran a ser toreras, les costó mucho trabajo. Mi papá logró que toreara muchas novilladas, que ganara dinero en aquel entonces, y la colocó en carteles interesantes y en plazas de importancia. No pudo tomar la alternativa porque, no quiero decir motivos, pero los toreros no quisieron nunca darle la alternativa a Raquel. Ahora ya hay muchas toreras, pero yo recuerdo que ella, la verdad, toreaba toros grandes. Sí, la batalla. La batalla le tocó realmente, porque mi papá, aunque fuera mujer, la hacía en el ruedo, ahí no había si era hombre o mujer, la trataba como un torero. Y yo creo que eso le ayudó mucho a Raquel Martínez. Viajaron mucho a Perú, a Costa Rica, conocieron muchos lugares, mucha gente. Tuvo anécdotas con Raquel muy bonitas que ella me platicó. Una vez en Zacatecas, resulta que se fueron después de una corrida ¿cómo se llama? Al gallo, a los gallos y eso, ya ves Palenque. que hay show, al Palenque. Fueron al Palenque y de ahí actuaba Sasha Montenegro. Fue, creo que Alejandro Tarín, fue Paco Olivera, Bombita, que ahora es juez de plaza de Aguascalientes. Y bueno, pues entonces, ¿qué dice Sasha Montenegro? Bueno, pues ahora, ¿quién quiere bailar conmigo? Conociendo lo bailarín que era mi papá, ¿no? Todos se estaban poniendo de acuerdo y señalando a mi papá. Aquí está, él quiere bailar, pero ¿por qué dicen que yo no quiero bailar, que no sé qué? Bueno, total, pues se hacía del rogar, ¿no? Se hacía del rogar y a la mera hora no sabes cómo estuvo bailando esa vez con Sasha Montenegro. Me lo platican y no lo creo. O sea, cada vez que me lo platica Raquel, lo hace dice, no sabes qué ovación se llevó tu papá, porque como además de todo era un gran bailarín, le encantaba bailar. No sabes de verdad cómo lo hace. Yo hubiera querido bailar como él, de verdad. O sea que Resortes le quedaba chico. No de esa magnitud, pero tenía lo suyo, así es. ¿Por qué cree que empecé cantando esa de Rabo y Oreja, que es una creación de Benny Moré en los años 40? ¿Sí? Pero habrá que ver, Sasha Montenegro fue esposa de don José López Portillo. Así que nada más Y nada menos. Siempre codeándose con los grandes. Así es. Con los grandes escritores, con los grandes compañeros periodistas de su generación. Así nombres es. Dijiste. Rafael Solana, No más. Esperancita Arellano, Verónica, Pepe Alameda, Carlos León, o sea, Paco Malgesto, con Guillermo Salas, que aún hoy en día es uno de los decanos del periodismo taurino, Horacio Soto, Pancho Lazo del Esto, bueno, con todos los periodistas de aquel momento. Mi papá tuvo la dicha de trabajar con ellos. Y Villamelón comentabas también, ¿no? Así es. don Aurelio Pérez. Don Aurelio Pérez Don Aurelio Villamelón Pérez. también, así es, todas esas personalidades que algunas se me escaparán, pero en pocas palabras te diré que con
con toda esa gente tan importante, que el periodismo en aquel momento era muy diferente, la gente era muy preparada, muy culta. El periodismo realmente ha cambiado hoy con las redes sociales y con las páginas de internet y todo era muy diferente, muy diferente. Hoy en día me asombra que el nuevo empresario de la Monumental de las Ventas en Madrid es un francés. Así es, Simón Casas. Simón Casas. Y dice, yo no soy empresario, yo soy productor. Así es. ¿Sí? Ya no es nada, el empresario es el que contrata, pero el productor es el que tiene que conformar toda la obra. ¿Sí? ¿La obra en qué consiste? En conjuntar toreros de interés. Así es. ¿Sí? Conjuntar músicos que aderecen las faenas de los toreros. Que el espectáculo fluya, que tenga un ritmo, Así que es. no haya lagunas, momentos muertos. Así es. Y a su vez crear personalidad. Eso fue lo que tuvo don Jesús. Así es. Crear personalidad. ¿Sí? Raúl Contreras Finito de Chihuahua. Así es. ¿Sí? Raúl, lo primero que le puso, el notable becerrista. Y Así actuó es. en la Plaza México después de un festejo, ¿sí? Es decir, como un toro séptimo, al nivel de becerrista, se lo otorgaron a Finito. Así es. ¿Sí? Tenía una gran capacidad. Crearle una imagen a Raquel Martínez. Así es. ¿Sí? De zumbarse lo que le echaran. En el medio taurino se dice, es duro. Así es. Sí, Lo un duro. toro duro es aquel que no se afloja y que siempre está buscando y buscando. Pues doña Raquel también le entró a eso. Al pana, yo recuerdo el cariño de Rodolfo Rodríguez manifestado a través de un brindis con tu padre. Ay, sí, Viejo bueno, querido. dos románticos se juntaron ahí. Fíjate que qué bonito que lo tocas. En la Plaza México, mi papá ya de grande le gustaba estar en un palco, como tú sabes. Pues le hizo el brindis desde el ruedo hasta el palco. Aquella faena a chocolatero se la brindó a mi papá. ¿Por qué? Porque le tenía un gran cariño, le decía mi viejo lindo, mi viejo precioso. ¿Por qué? Porque lo ayudó mucho. Siempre le decía a él como consejo que nunca perdiera las esperanzas, que él se siguiera preparando y que iba a llegar su momento, y fue así. Qué lástima que mi papá no lo vio porque le tenía mucho cariño y él sabía que el pana iba a ser lo que fue. Así es, pero fue realmente hermoso la amistad, el cariño, la manera que le hablaba a mi papá, cómo había un respeto entre torero y torero, porque él sabía lo que había vivido mi papá y él también estuvo en la guerra, ¿no? En la guerra y lo entendió y le explicó a mi papá todo lo que había pasado, que no te desesperes, mira, va a llegar tu momento, tú sigue, ten fe, ten esto. La verdad, para el pana, una vez platicando con él, me dijo, hermanita, porque así me decían, hermanita, no sabes cuánto agradezco todos los consejos que me dio tu papá. Mira, si me viera, qué feliz estaría. Le digo, ten la plena seguridad que así hubiera sido. No, y así es, ¿no? Porque pues está en el cielo, pero él disfrutó también desde allá arriba toda esta trayectoria que tuvo el pana, ¿no? No se la perdió porque pues ahora estuvo en un lugar mucho mejor, disfrutando, y ahora pues ya están juntos los dos otra vez. Así es, ya están en otro mundo, pero nos hace falta esa gente con ese romanticismo. ¿No es así, Luis? Fíjate que… Sí, lo creo, claro. Sí, adelante. Yo creo que hoy en día los toreros les falta algo, una personalidad, ese romanticismo que se ha perdido, ¿verdad? Desde tú veías en la calle a un torero, decías, ese es torero. El aroma, todo, la esencia de lo que era un torero se ha perdido, y yo invito a los toreros de hoy a que vuelvan antaño, a que vean esos toreros como hay miles de lo que fueron esos toreros,
como ahorita vamos a ver una foto muy interesante de mi tío el Negro con Rafael Solana, si no mal lo recuerdo, y Jesús Córdoba. Mira qué bonito cartelazo aquí tenemos. Ahí está uno de los 3 mosqueteros. Ajá. Así es. Rafael Solana, cronista y escritor, además de periodista de toros. Así es. ¿Sí? Y don Jesús, pues ni qué decir. Así Mira, es. la importancia con el PAN es que lo dejó encaminado. Así es. ¿Sí? Crear los primeros pasos es brindarle seguridad a quien en la persona en la que confías. Así es. Y don Jesús Muñoz, el cieguito, tenía esa característica, un olfato. Así Crear por eso digo que entre otras facetas es que fue productor. Así es. Crear un clima, un ambiente, una mística y hasta un sobrenombre para un torero. Así es. Todo eso él lo hacía. Y es que sus bases, entré cantando esa canción, más que canción, un mambo de Pérez Prado, porque en los años 40 cada torero tenía una personalidad. Así es. ¿Sí? Dices Silverio y dices Monarca del Trincherazo. Así es. Dices Lorenzo Garza y Dices el ave de las tempestades. Y dices don Luis Castro, el soldado. que se traía fusil ese señor. Dices Luis Procuna. ¿Y qué dices? El berrendito de San Juan. Y hay un personaje también muy importante, Andrés Blando, que decían que vestido de torero era el acabose, Así es. porque hasta para eso hay que tener cuerpo, figura para lucir. Y lo que señalabas, al andar descubrías quién era torero, porque inclusive el pana fue de los últimos en arrastrar la punta de los pies. Ajá, sí. Al hacer el paseillo. Así es. ¿Sí? Igual que antes veías un boxeador y como siempre andan sobre la lona, el movimiento de la cabeza y todo, decías, ese es boxeador. El romanticismo que solicita Bernarda Muñoz hoy a los toreros es mirar también al pasado. Así es. ¿Sí? Compenetrarse de esa esencia que dices y sobre todo que hubiera pasión. Claro, esa pasión de enamorado, ¿verdad? Que debe de existir. Claro, claro. Fíjate que José Miguel Arroyo Joselito, un torero español, tiene un libro que le escribió una admiradora, pero lo que descubre en ese libro es que las mejores tardes, que fue buena figura, es el padrino de Enrique Ponce. Así es. José Miguel Arroyo Joselito, sus mejores tardes las dio cuando estaba enamorado. Fíjate. Y mira con la percha que tiene el tipo, así que imagínate el cúmulo de mujeres que querían estar ahí. Me hace un espacito. Un espacito. No, y tuvimos la dicha de ver a José Miguel Arroyo aquí en México y la verdad, mis respetos, la manera de torear, tenía una personalidad muy arrolladora y la verdad, son de esos toreros que te dejan algo, que no se te olvidan y eso les falta a los toreros de hoy. Que no se limite nada más con que tengo que cortar la oreja, no. Dejar un sello, dejar que el aficionado diga, ay, cómo recuerdo esos naturales, no sé, esas gaoneras, esas chicuelinas, pero que al aficionado nos deje algo. Eso es la personalidad que debe de haber. Y Junto también con la ambición, ¿no? Porque el que tiene ambición, vocación, ambición, todo eso, pues los motiva y los hace ser todo, entregarse por completo en el ruedo, ¿no? Así es, todo eso son los toreros de antes. Yo me atrevo a hablar disculpen que lo diga así, de los toreros de antes, porque yo tuve en casa a 2 toreros, tuve a mi tío el Negro Muñoz, que por ahí tendremos una foto donde aparece con Rodolfo Gaona, que fue su padrino, y también creo que está también con Alberto Valderas, que fue su pareja, que torearon juntos y tuvieron tardes muy importantes, porque antes hablaban mucho de escuelas, así es, hablaban de escuelas, y mi papá viene de Ojitos
igual que mi tío el negro que lo enseñó. Saturnino, frutos, ojitos. Y Rodolfo Gaona era muy especial para ayudar a los toreros, pero ¿qué crees? Que vio en algo a mi tío el negro y Alberto Valderas, que está en esta foto que la estamos viendo, y los ayudó mucho, fue su padrino, y él lo colocó con Saturnino, y fue así como ellos aprendieron muy bien a poner banderillas, eran magníficos banderilleros, Alberto Valderas y mi tío el negro. Rafael Solana en uno de sus libros decía que mi tío el negro iba a ser mejor que Alberto Valderas. Lástima que una lástima porque mi tío se fue más a lo que él le llenaba, que era la poesía. Conoció a aquellos poetas de la generación del 27 como, ¿qué te digo? Federico García Lorca, como Alberti, como Jorge Guillén, como Miguel Hernández, como toda esa gente. A mi tío lo llenó mucho, se fue a París, se fue a España, conoció todo eso y bueno, fue algo hermoso, pero ya tendremos la oportunidad de platicar mucho más de eso. Vaya que sí, porque con todo esto pues queda una invitación abierta pues para seguir con todo esto, ¿no, don Luis? Ya lo creo. Siento que la base de esta visita está en que nos hemos enfocado en don Jesús Muñoz, el papá de Bernarda, pasar, y es lo que solicita ella en la entrega hacia los toreros, es no quedarse en persona, sino pasar a ser personaje. Así es. Don Jesús Muñoz fue nuestro personaje de hoy. Como son muchos capítulos, esta puerta queda abierta en el momento que gustes. Muchas gracias. Continuaremos. Muchas gracias, Javier. Yo le voy a cantar otra vez. No, está digo, muy pero bien. para amenizar, Así ¿sí? es. Para evocar una época llamada de oro. Agradecemos la presencia de Bernarda Muñoz. ¿sí? Que Claro, ha estado en La faena. y pues con este gusto y este corte de rabo y oreja, ¿sí? Estuvimos en la faena, y cuando decimos que estuvimos en la faena es que Fue por usted. gracias.